Minutos y le agradecemos a Mario Ramos que a pesar de este periodo vacacional esté aquí al pie del cañón con su comentario habitual, su opinión. ¿Cómo estás, Mario? Te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, pues Belén, un saludo a todo el auditorio. Pues aquí estamos en vacaciones y bueno, desearles un feliz y buen año nuevo a ti y a todo el equipo de Canal 44 del auditorio también. Muchas gracias, Mario. Lo mismo para ti. Sí, gracias. Mira, la institución de la Iglesia Católica en México ha jugado un papel fundamental en la vida del país desde hace varios siglos, desde la conquista de los españoles hasta estos tiempos. La Iglesia cuenta con influencia tanto en el ámbito económico, el político y por supuesto en el social. También México representa para la Iglesia Católica un bastión importante. Se estima que México es el segundo país con más católicos en el mundo, casi 111 millones, solo atrás de Brasil, con 173 millones, según las cifras oficiales del Vaticano. Gracias a la importante presencia de la religión en el ciudadano promedio, la opinión, posicionamiento, preferencia de la Iglesia Católica también ha tenido una influencia importante en la política y en algunas ocasiones incluso ha sido factor clave en los procesos electorales. Por ello que a través de la historia de nuestro país han existido diversas alianzas informales y estas alianzas con el sector político, económico, ha influido en decisiones de gobierno, de legislaciones, en fin. La Iglesia Católica es importante e influyente en nuestro país. Pero también hay que decir que la Iglesia Católica es su jerarquía y también los fieles creyentes. Y no se puede generalizar que todos piensen o actúen de la misma manera. Son diversas las evidencias que existen para saber que muchos obispos, cardenales y altos jerarcas de la Iglesia han actuado de manera distinta. Hay algunos que se han dedicado a promover su fe y hay otros que han estado más interesados en relacionarse con el poder político o el económico, e incluso hay algunos de ellos que han cometido delitos al amparo de la inmunidad que les brinda su oficio. Incluso entre los papas, los más altos jerarcas de la Iglesia, ha habido diferencias respecto a la manera en la que ejercen su poder o a la forma en la que abordan los asuntos de la Iglesia. Por ejemplo, hace pocos días el Papa Francisco ordenó levantar el secreto pontificio que se había impuesto sobre la denuncia de delitos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Esta información, que se ocultó durante varios años, principalmente durante los últimos dos papas, Juan Pablo II y también Ratzinger. Y bien, después de varios años y múltiples denuncias y evidencias, se han abierto estos casos y hoy podemos conocer datos que son en lo general alarmantes y aterradores, pero los de la Organización de los Legionarios de Cristo han sido particularmente impactantes. Esta organización de los legionarios fue fundada en la Ciudad de México en 1941 por el sacerdote Marcial Maciel Degollado y actualmente cuenta con alrededor de 1,500 miembros, entre sacerdotes y candidatos al sacerdocio. Marcial Maciel, quien falleció en Florida, Estados Unidos, en 2008, este influyente sacerdote es uno de los principales señalados en las denuncias sobre abuso sexual a esta organización. Con este reporte que se dio a conocer, la Iglesia reconoce y ha probado que existieron 175 abusos a menores perpetrados por 33 sacerdotes de esta congregación. En particular, por su fundador Marcial Maciel, del que se reconoce que abusó de 60 menores. Indiscutiblemente era un secreto a voces que corría por los pasillos de la congregación y probablemente la jerarquía eclesiástica y tal vez de la justicia mexicana. Según una nota sin embargo, solo uno de los 33 sacerdotes acusados fue juzgado civilmente y otro más se encuentra en proceso en la actualidad. 6 murieron sin ir a juicio y los demás no han sido procesados. Hoy podemos saber que 14 de esos 33 sacerdotes abusadores habían sufrido de abuso, la mayoría por parte de Marcial Maciel. Pareciera que pertenecer a esta organización de la Iglesia Católica excusaba a estos delincuentes de enfrentarse a la justicia del Estado mexicano. Es decir, al pertenecer a esta congregación, pareciera que adquirían una especie de inmunidad jurídica contra crímenes tan graves como lo son los de pederastía. Es inadmisible que en una sociedad que aspira a ser democrática y a tener un Estado de Derecho
continúe con zonas de impunidad y oscuridad en las que se atenta contra la integridad y la dignidad de personas, en especial de menores de edad. Este fuero, esta impunidad que han gozado integrantes y dirigentes de la Iglesia Católica, ha sido un atentado contra la justicia y los derechos humanos de muchas personas. Hay que reconocer el compromiso, la valentía y la convicción del actual Papa Francisco para hacer frente a una problemática que sin duda ha mermado profundamente en la credibilidad de la Iglesia. Transparentar esta información es importante, pero también hay que decir es insuficiente. Se debe pasar de conocer la información y de que la Iglesia, las congregaciones o los sacerdotes pidan disculpas por los delitos que han cometido y se pase y podamos tener esto en la esfera civil, en la esfera de las instituciones judiciales. Las numerosas disculpas que la institución había compartido a través de sus canales de comunicación o las indemnizaciones que en algunos casos han realizado las víctimas resultan inútiles si no se muestra un compromiso de fondo, y este consiste no solo en la sanción que la propia Iglesia realiza con sus cánones, sino la Iglesia lo que debe hacer es poner a los abusadores y delincuentes a disposición de las autoridades civiles para que sean juzgadas conforme a las leyes del Estado. El levantamiento del secreto pontificio, junto con el informe de los legionarios de Cristo y esta presunta investigación contra los involucrados, se podría catalogar como una acción más en la que buscan solo lavar la imagen y cuidar el prestigio, la credibilidad que tienen frente a sus feligreses. Hoy existen pruebas contundentes que señalan a muchos miembros de esta congregación y de la Iglesia que cometieron abusos, y lo que esperarían no solo las víctimas, sino también todas las personas, la ciudadanía, de que se haga justicia. Para terminar, Belén, hay muchos casos que siguen abiertos, hay personas que siguen esperando justicia. Ojalá que este esfuerzo, este intento del Papa Francisco, que se ha mostrado en principio sensible a esta grave problemática, se continúe, se traslade y que se lleve a las esferas de la justicia, a las instituciones civiles, para que se les pueda castigar a los culpables, que se les sancione y también que a las víctimas se les pueda reparar el daño y hacer justicia. Ese es mi comentario, Belén. Mario, como bien lo has explicado, no basta con abrir estos casos, con eliminar la secrecía en torno a estos abusos, sino, y quizá lo más importante, la justicia para estas víctimas. Lamentablemente, Mario, la impunidad en los diferentes ámbitos pues impide precisamente erradicar estas prácticas. Quienes cometen este tipo de delitos saben que serán protegidos, saben que no serán llevados ante la ley, saben que no serán castigados, y quizá amparados en esta impunidad es que muchas veces cometen estos delitos con mayor facilidad. Es necesario, como bien lo has dicho, que estas personas que han incurrido en estos agravios sean castigadas para que las víctimas puedan, por supuesto, tener acceso a la justicia, Mario. Sí, claro, Belén. Mira, estos casos, leía yo que tienen ya 6 décadas al menos que había denuncias sobre el padre Marcial Maciel, más de 50 años en el que recurrentemente se había denunciado, y incluso se sabe hoy que en el Vaticano conocían de estos casos. El hecho de que se hayan quedado impunes propició que esto se reprodujera en la misma congregación, que algunos de los abusados después se convirtieran en abusadores, y esto sobre la impunidad y el encubrimiento de la propia Iglesia, pero también de la complicidad de autoridades civiles que aún sabiendo de estos casos nunca se procedió. Hoy es importante que se dé a conocer esta información, pero es insuficiente, y ojalá que pronto también las autoridades civiles puedan intervenir y la Iglesia poner a disposición de estas autoridades a todas las personas que hayan cometido delitos, y no solo, como lo han hecho durante muchos años, trasladarlos, cambiarlos, protegerlos para que no se haga justicia. Bien, Mario, y a propósito de este tema que ya abordas, a propósito también de este periodo de asueto para algunas personas, quizá valga la pena revisar esta serie que produjo Netflix en torno
a los dos últimos papas, al papa actual Francisco, a su antecesor Joseph Ratzinger, una serie que debo decir no la he visto, pero sí vaya que he leído algunos comentarios y quizá podamos tener por lo menos un acercamiento a el papel que han tenido quienes han sido cabezas de la Iglesia respecto a este tipo de acontecimientos, porque durante muchos años se decidió pues mantenerlo en secrecía, mantenerlo en la obscuridad, y cómo es que este Papa Francisco, de origen sudamericano, argentino para ser específicos, pues ha venido, digamos, a revolucionar hasta cierto punto algunos de las actuaciones, de las disposiciones de la Iglesia Católica, Mario. Sí, ya tuve oportunidad de ver esta película de los dos papas, es un libro muy interesante, hay críticas ya respecto sobre esta película, hay quienes incluso señalan que bueno, no está basada totalmente sobre hechos reales, pero sí hay un aspecto muy interesante, ¿verdad?, sobre lo que mencionas. En esta película hay un debate que al final, bueno, están realizando entre los dos papas, Ratzinger y el Papa Francisco, que podrían ser ellos o no, pero hay dos visiones, dos posturas muy claras que durante muchos años ha tenido la Iglesia Católica, una más conservadora, una más liberal, progresista, reformista, y esa parte es la que me hizo muy interesante, ¿no? Al final muestra así un poco la personalidad y las posturas de ambos papas, que sin duda han influido mucho en lo que ha ocurrido en los últimos años en la Iglesia Católica. Recomendación, Mario, para quienes Totalmente están recomendable, sí. para quienes están de descanso en estos días, quizá pueda ser una, como bien dices, basada en hechos reales, una aproximación solamente a lo que ocurre en muchas ocasiones al interior de la Iglesia Católica respecto a ciertas decisiones. Mario, como siempre, un gusto saludarte, escucharte y un abrazo también. Muy feliz año para ti. Gracias, Belén. Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego. Gracias. Mario Ramos, con su colaboración